Bueno, vamos a comenzar. Muy buenos días para todas, para todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN y el programa Retos, les quiero dar un saludo muy especial y agradecerles por estar con nosotros en este espacio que hemos dedicado hoy a un tema que está ganando una importancia decisiva en nuestra educación superior, el cual es medir y desarrollar las competencias clave para la vida en la era de la inteligencia artificial. En este contexto donde la inteligencia artificial está transformando de esta manera tan acelerada y a esta velocidad la manera en la que aprendemos, en la que trabajamos, en la manera en la que nos relacionamos, nuestras instituciones de educación superior se están enfrentando a un desafío de fortalecer las capacidades que nos permiten adaptarnos, colaborar, crear, liderar y tomar decisiones éticas. Hoy, sabemos que las competencias socioemocionales son un componente central para el éxito académico y profesional, pero pues también para el bienestar, para la convivencia y la construcción de algunos entornos educativos, de unos entornos educativos mucho más humanos. Por eso, pues en este espacio queremos abrir una conversación sobre cómo avanzar hacia métodos rigurosos, éticos, basados en evidencia, para identificar y para potenciar también estas habilidades y cómo aprovechamos la tecnología para acompañar mejor a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y pues a nuestros equipos institucionales. Bueno, para comenzar esta jornada, le voy a dar la palabra a María Beunza, que es CEO de Human AI Tech y docente de la Universidad de Navarra, que nos va a compartir la visión y experiencia que han construido en este campo. Y bueno, María, bienvenida. Tú nos presentarás a las demás personas que te acompañan el día de hoy. Eh, pues antes de darte la palabra, solamente como recordarles nuestra dinámica, vamos a hacer nuestra presentación, los invitamos a que por el chat nos puedan ir consignando sus preguntas y al final daremos un espacio para que nuestras invitadas puedan responder. María, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias Ángela, gracias Askun por favorecer estos espacios de intercambio y de aprendizaje conjunto. Bueno, la idea que vamos a trasladar hoy es cómo convivir con la inteligencia artificial posiblemente en muchos ámbitos, pero en este caso bastante centrada en la evaluación y el desarrollo de las habilidades para la vida, ¿no? Hay quien les llama soft skill, otros power skill. La terminología oficial son competencias socioemocionales, así que voy a dar paso a la doctora Beatriz Abad. Es investigadora, además coordinadora de investigación y desarrollo en Humanite y está vinculada a diferentes universidades y va a hacer una introducción, una explicación de cómo hemos llegado a las herramientas de tercera generación que utilizan la inteligencia artificial para valorar y desarrollar esas competencias. Así que, Beatriz, the floor is yours. Ahora que estaba muteada. Gracias. Un momentito para compartir. Me confirman que ven y empezamos entonces. Eh, Está a punto. Se ve. ¿Se ve? Sí, Perfecto. se ve. Eh, pues me da un segundito porque la que no veo soy yo. Dame un segundo, por favor, que En me la vista sale. de arriba, vista de orador, Beatriz. Vale. Espérate que estamos todos en la misma. No sé por qué no me deja esto. Claro, porque si no lo. Vale, las cosas del directo. Ahí ya sí. Si Perfecto. muevo. Ok, vale, estamos todos en la misma. Así es. Estamos todos en la misma página. Vale, pues gracias, gracias Ángela, gracias María por la presentación y gracias Askun por la invitación y por la oportunidad de tener este encuentro pues de colaboración y de formación para todos. Como decía María, voy a empezar creando un poco el contexto de qué son estas habilidades, vamos a llamarle, porque vemos que tiene múltiples nombres.
Y vamos a hacer un pequeño repaso. La verdad es que no es uno de los aspectos de la psicología que tiene una historia más larga, así que el timeline se puede condensar, se puede concentrar bastante. Y sí me parece relevante el que veamos lo que había para que entendamos el valor agregado o el potencial que tiene lo que tenemos ahora. Así que, bueno, pues vamos a hablar entonces sobre cómo medir y desarrollar las competencias clave para la vida en la era de la IA. Como decíamos, vamos a centrarnos específicamente en esas competencias que nos ensaltan o que nos resaltan como humanos, que son las competencias sociales y las competencias emocionales. Veamos por qué son tan importantes. Durante muchos años hemos sobrevalorado bastante lo cognitivo. De hecho, la mayor parte de nuestra formación, sobre todo, bueno, quizá desde hace unos años se está trabajando más en los modelos personalizados, los modelos pedagógicos personalizados, pero hasta ahora, y creo que todavía ahora lo que tiene más peso sigue siendo el enfoque en potenciar todas esas habilidades cognitivas, cuando la realidad es que hoy sabemos que las no cognitivas son precisamente las que explican mucho mejor pues, el desempeño, el bienestar, el éxito profesional y que en realidad son las que nos dan un valor diferencial en la vida. De hecho, bueno, pues las personas, vamos a decir, las personas que saben, las personas que tienen éxito en sus áreas de conocimiento o en sus profesiones, incluso personalidades tan importantes como James Heckman, lo que resaltan que apenas el 2% de los resultados que del éxito o del rendimiento se puede explicar por las pruebas de cociente intelectual o por esas habilidades cognitivas. En realidad son esas habilidades no cognitivas las que resultan factores predictivos más significativos. Esto no es solamente una intuición de la psicología o de la educación, sino que también desde las instituciones globales hace años que se está insistiendo en que las competencias socioemocionales no son tan soft como su nombre quiere sugerir, sino que realmente son decisivas para el empleo, son decisivas para la productividad, son decisivas para el liderazgo. Y de hecho, informes tan relevantes como los emitidos por el Foro Económico Mundial indican que más del 50% de los empleos en el futuro van a requerir de estas nuevas habilidades y entre ellas las que tienen un peso mayor son precisamente las emocionales y las que nos permiten relacionarnos con los demás. Incluso más allá del impacto que tienen en el empleo, hay un tema o un motivo urgente también por el que prestar atención a las competencias socioemocionales y tiene que ver con la crisis mundial de salud mental. Cada año se pierden millones de días de trabajo por problemas relacionados con el bienestar, problemas relacionados pues, con altos niveles de ansiedad, con sintomatología depresiva, con estrés. Estas condiciones se transcriben en costos económicos para las empresas. Se calcula que hay pérdidas que rondan o que elevan el billón de dólares anuales en productividad. Y esto nos muestra que las competencias socioemocionales no son solamente un extra, no son solo un valor agregado, sino que son factores, aparte de factores relacionados con la productividad, son factores de salud pública y de sostenibilidad organizacional que requieren ser atendidos. Por eso no es sorprendente que en los últimos años, pues los organismos internacionales pues como la UNESCO, como la OCDE, entre otros, han marcado o han convertido las competencias socioemocionales en ejes estratégicos de evaluación y para las políticas públicas. Por ejemplo, se han iniciado evaluaciones a nivel mundial, la OCDE hace evaluaciones a nivel mundial y donde se comparan después los resultados entre países, pues para tener un poco como ese indicador de esos niveles pues, o de esos resultados, por ejemplo, en empatía, en esa capacidad de autorregulación del alumnado, en la cooperación, en la curiosidad, en estudios globales. Mientras que la UNESCO, por ejemplo, ha optado por incorporar las competencias socioemocionales en sus marcos de bienestar, de ciudadanía global, de competencias para el siglo XXI, lo que quiere decir que medir estas competencias ya no es una opción, es una prioridad educativa, es una prioridad laboral y es una prioridad social. Por tanto, la pregunta a nivel institucional
de cualquier institución, de hecho, no es si voy o no voy a medir competencias socioemocionales, sino cómo se han estado midiendo y cómo las quiero medir yo. Aquí establecemos entonces el punto de partida de este timeline que decía y vamos a ver directamente pues, cuáles son los modelos que han explicado un poco el funcionamiento socioemocional desde la psicología. Los modelos más clásicos vienen de la mano de Solovey y Meyer. Ellos establecieron las competencias socioemocionales en la psicología tradicionalmente han formado parte de un mundo más amplio que llamamos la inteligencia emocional. Dentro de los modelos teóricos de la inteligencia emocional, el punto de partida lo establecen Solovey y Meyer con su modelo de habilidades o también llamado modelo de ejecución. Ellos le llaman el modelo de habilidades o de ejecución porque ellos lo consideran o enfocan o definen las emociones como una habilidad cognitiva más, igual que la memoria o igual que el razonamiento, igual que la atención, y ellos consideran que es una habilidad más que lo que hace es de alguna manera operar para regular o para mejorar el curso del pensamiento o el funcionamiento de los procesos relacionados con el pensamiento. Ellos consideran que hay 4 habilidades básicas dentro del funcionamiento emocional que son los que van a relacionarse entonces con ese desempeño en el pensamiento. Uno es el cómo se perciben las emociones, cómo cada persona es capaz de percibir sus propias emociones y las de los demás, cómo las usa, qué tanto las comprende y cómo las regula. Ellos consideran que estos son los 4 elementos que de alguna manera van a mediar en el proceso de las emociones o de la regulación emocional. Ellos consideran también que, dado como lo ven como un proceso, creen que la mejor forma de medirlo no es a través de cuestionarios de autoinforme. No obstante, ellos diseñaron su propio cuestionario de autoinforme, pero no crearon también otro modelo de evaluación alternativo, que es lo que llamamos las pruebas de ejecución, como el MS-8, que lo que hacen es que, aunque ellos pretendían alejarse de ese modelo de autoinforme donde yo digo lo que yo creo, en realidad lo que hicieron fue una prueba muy similar que también, en lugar de tener un enunciado en el que la persona simplemente responde en una escala tipo Likert, pues cómo se siente o qué opina con respecto a una serie de enunciados, como pueden ser los test típicos de personalidad, en el modelo de ejecución lo que hacen es que le presentan a la persona evaluada una serie de imágenes y las personas tienen que decir qué opinan con respecto a esas imágenes. Por ejemplo, le ponen una cara de una persona así. Entonces tienen que decir si creen que está contenta, si creen que está enfadada, o le ponen una imagen, por ejemplo, de un paisaje árido, un paisaje desértico, y entonces le preguntan pues qué imágenes son las que evoca ese paisaje. Entonces las respuestas igualmente se dan también en unas escalas tipo Likert. Entonces la idea era apartar o tratar de compensar de alguna forma los sesgos de los autoinformes, pero como se puede apreciar, sigue habiendo sesgos porque las personas siguen opinando sobre lo que creen, sigue habiendo un factor de deseabilidad social, de contestar lo que creo que es más correcto. Y además hay un tercer elemento que es el de quién establece el criterio, y el criterio lo establecen, en este caso Solovey y Meyer, lo establece un tercero, es el que va a decir si esa respuesta que has dado es correcta o no es correcta. Sería incluso más parecido a un tipo examen. Entonces, bueno, vemos que como intención pues fue interesante, pero definitivamente pues la forma de medir que encontraron no resolvía del todo el problema de los sesgos que de entrada planteaba la autopercepción. En un segundo grupo de modelos relacionados con la evaluación del funcionamiento socioemocional están los modelos de rasgo de personalidad. Aquí los pioneros fueron Petraeus y Fuhrman, que diseñaron un modelo de rasgos donde se entendían las competencias socioemocionales como un conjunto de autopercepciones emocionales y sociales. Es decir, ellos lo que consideraban que las emociones dependían de cómo las personas se veían a sí mismas en el plano emocional. Obviamente, si creen que las emociones dependen de cómo las personas se ven a sí mismas, evaluarlo con un autoinforme parece una medida pues muy acertada. Y efectivamente diseñaron su propio cuestionario, se llama el Teike, y es un cuestionario pues al estilo de los cuestionarios de personalidad bastante denso, tiene 153 preguntas,
en una escala tipo Likert de 7 puntos, donde la gente va diciendo desde muy de acuerdo hasta muy desacuerdo el nivel que consideran o el grado de acuerdo o desacuerdo que tienen con una serie de enunciados. Esto da información sobre 15 facetas específicas relacionadas, por ejemplo, con la percepción emocional, con la expresión de las emociones, con la empatía, con la regulación emocional. Y además da información sobre 4 factores globales que son el bienestar, el autocontrol, la emocionalidad y la sociabilidad. Igualmente, aquí el principal sesgo viene introducido por el hecho de que las personas pues, van a contestar lo que crean que los posiciona mejor de cara a quien va a leer después ese resultado y definitivamente van a responder de acuerdo al criterio propio que tengas. Yo voy a contestar lo que a mí me parece, que va a ser al final mi pequeña parcela de verdad. En el tercer y último grupo de modelos clásicos tenemos es un enfoque, forman parte de un enfoque mucho más amplio, son lo que llamamos los modelos mixtos, que integran habilidades, rasgos y competencias, ¿vale? Entonces aquí ya hay autores sumamente conocidos porque además todavía son de mucha actualidad, autores como Daniel Goleman, como Rafael Vizquerra, como Barón. Ellos hablan de la regulación emocional, hablan de la empatía, de la asertividad. Básicamente ellos lo que hablan son de esas capacidades para funcionar bien en la vida diaria, en el trabajo y en las relaciones con los demás. Digamos que son como los 3 grandes ejes. Se enfocan sobre todo en el desempeño y en el bienestar. ¿Y cómo lo evalúan? Pues lo evalúan sobre todo a través de autoinformes, a través de entrevistas, a veces como en el caso de Goleman y de Vizquerra, utilizan también evaluación 360 y en el caso particular de Vizquerra incluso diseñaron sus propios cuestionarios, como habían hecho también Solovey y Meyer, se llaman cuestionarios de desarrollo emocional. De esta manera vemos que durante años hemos medido las competencias, sobre todo con cuestionarios, preguntándoles a las personas pues, cómo se ven a sí mismas. En muy poquitos casos, como por ejemplo en el de Goleman o en el de Vizquerra, se incluye la perspectiva o la mirada de otros. ¿Qué opinas sobre cómo se maneja esta persona o sobre las emociones de esta persona? Y muy puntualmente se han utilizado las pruebas que decía de habilidad o ejecución como las de Solovey y Meyer. La verdad que son pruebas bastante difíciles, bastante costosas de aplicar y por eso han tenido pues, un calado de muy baja envergadura. Al final lo que tenemos, independientemente del instrumento que escojamos, es siempre una foto de las competencias socioemocionales pues un poco parcial. Depende un poco pues de cómo me veo yo o de cómo me ven los demás. Así que, en resumen, dependiendo un poco del modelo de partida que tenemos, vamos a utilizar un instrumento o vamos a utilizar otro y, por tanto, dependiendo del modelo de partida, va a cambiar lo que medimos y también va a cambiar la interpretación de los resultados. Pero, ¿qué tienen en común todos estos modelos? Y es parte de del conocimiento que hemos aprendido para luego pues, llevarlo a las nuevas herramientas de medición. Pues hemos aprendido que todos los modelos comparten la visión de que las competencias socioemocionales son habilidades clave que van más allá del conocimiento técnico. Influyen directamente en el desempeño profesional, en la empleabilidad y en el bienestar. Y para desarrollarlas deben trabajarse desde 2 grandes aristas. Por una parte, desde la inteligencia intrapersonal, que hace referencia pues a cómo me siento, a cómo entiendo mis emociones y a cómo las gestiono. Y por otra parte están las habilidades interpersonales, es decir, una vez que entiendo cómo me siento y que soy capaz de gestionar el cómo me siento, cómo utilizo mis propias emociones para relacionarme con los demás, cómo entiendo las emociones de los demás y cómo esto facilita o no la vida o la convivencia o la vida en comunidad. Aunque todas estas formas de medir son válidas, decíamos que en realidad solo capturan una parte del fenómeno socioemocional, solamente son capaces de llegar hasta un punto. Y entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿y qué tal si pudiéramos medir de una manera más objetiva? ¿Qué tal si yo pudiera saber qué tan empático eres o qué tan responsable eres o qué tan honesto eres sin tener que preguntártelo a ti? Porque claro, si tú me preguntas si yo soy una persona muy honesta, pues va a quedar muy feo que te diga que no. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos hacer mediciones donde no tengamos que preguntarle directamente a las personas cómo creen que son o cómo se sienten? ¿Y qué tal si pudiéramos tener un cuadro más completo, si pudiéramos tener más información alrededor de esa foto? Pues esto es lo que nos ha traído la inteligencia artificial, que aunque parece que es algo muy reciente y que llegó antes de ayer, pues la verdad es que no. El análisis o el procesamiento automático del lenguaje tiene más de 2 décadas de historia.
Y lo verdaderamente nuevo aquí no es el tema de utilizar la IA para evaluar las competencias socioemocionales o la personalidad, sino la potencia que tienen los modelos actuales, que es lo que llamamos ahora herramientas de tercera generación. Este tipo de herramientas integran grandes avances tecnológicos, integran un profundo conocimiento de psicolingüística e integran muchos criterios de validez que se han estudiado desde el campo de la psicología y que hacen que estos modelos pues, sean pues, muy robustos y muy sólidos. Para entender qué tan potentes son, vamos a ver una breve explicación de cómo hemos ido transitando entre cada uno de los modelos, cómo llegaron y cómo evolucionaron. La primera, hay 3 grandes generaciones de modelos de procesamiento natural del lenguaje para la evaluación de la personalidad y las competencias socioemocionales. Y el primero es, la primera generación vino marcada por el análisis automático del lenguaje. Es decir, aquí el enfoque consistía en utilizar los que son, o los que conozcan de la historia del estudio de la personalidad en psicología habrán oído hablar de los diccionarios psicológicos. Son diccionarios con adjetivos, con sustantivos, con diferentes calificativos que nos permiten clasificar las emociones. Y estos primeros modelos lo que hacía era pues tratar de definir o tratar de buscar, de que el algoritmo pudiera definir a las personas en función de esas palabras. Es decir, buscaban una asociación entre el vocabulario de la persona y esos diccionarios. El sistema fue pues muy innovador, fue muy pionero, pero al mismo tiempo también era muy literal y era muy rígido. Tú podías dibujar en cierta forma la personalidad de alguien por ese vocabulario, pero al final el algoritmo no era capaz de entender el lenguaje en su contexto. Entonces hay matices importantes del lenguaje, como por ejemplo la ironía, como por ejemplo las bromas, por ejemplo la retórica, que los algoritmos no eran capaces de poder entender. Entonces, esta complejidad real del lenguaje humano hizo que surgiera la segunda generación de modelos para la evaluación de competencias socioemocionales, donde ya no bastaba con contar palabras, sino que aquí lo que se hacía era etiquetar. Son modelos que trabajan a partir del etiquetado. ¿Qué quiere decir el etiquetado? Quiere decir que en grandes muestras formadas por miles de personas se les pedía que por una parte escribieran textos y por otra parte completaran test de personalidad, ¿vale? Volvemos a este modelo que explicaba ahora de rasgos de personalidad para explicar el funcionamiento socioemocional de los individuos. Entonces llenaban test de esta naturaleza y luego lo que se hacía era buscar las correspondencias, buscar las correlaciones entre las características lingüísticas que tenían esos textos y los perfiles psicológicos que salían como resultado de esas evaluaciones psicométricas. También aquí faltaban matices porque todavía es verdad que el análisis ya era más profundo que simplemente el emparejar palabras, pero seguía todavía faltando el poder entender el lenguaje en su contexto. Y aquí es donde surge la tercera generación, que es la generación más actual de modelos. Y aquí lo que se hace es que la tercera generación representa pues, el verdadero salto de paradigma, porque con la llegada del aprendizaje profundo, los modelos de procesamiento natural del lenguaje incluyeron nuevas tecnologías que permitían comprender, analizar no solamente las palabras sueltas, sino las relaciones entre las palabras y no solamente dentro de una misma oración, sino dentro de un conjunto más amplio de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los textos pueden y deben de ser más amplios, más ricos, y lo que se buscan son relaciones pues, más complejas. Se buscan patrones, por ejemplo, de relaciones semánticas, se buscan dependencias entre las palabras, se busca profundidad en el texto, y esto permite pues, evaluaciones más precisas, más adaptadas a cada persona. Incluso aunque los textos estén desestructurados, es decir, una persona puede hablar un párrafo de una cosa, otro párrafo de otra, el vocabulario puede ser completamente abierto, no tenemos que pedirles que utilicen ningún tipo de palabra en concreto ni ningún tipo de vocabulario en específico, y los algoritmos entonces pues encuentran en esa riqueza, los de tercera generación encuentran en esta riqueza lingüística la verdadera esencia de la personalidad. Además, estos modelos de tercera generación vienen representados en un marco psicológico más estructurado que permite también algo que no hacían los anteriores, que es comprender por qué el lenguaje representa en realidad a la personalidad.
Y también se empezaron a aplicar enfoques multimodales donde se combinan distintos tipos de datos, distintas técnicas de procesamiento que permiten obtener una visión más completa y más individualizada de cada persona. Sin embargo, realmente ni el primer modelo, ni la primera generación, ni la segunda, ni la tercera cada una son mejores unas que otras, cada una ha hecho un aporte diferente y realmente los modelos más actuales, los que están justamente ahora dando los mejores resultados, son los que combinan lo que llamamos un enfoque híbrido. Son los que mezclan o los que trabajan con una combinación del Machine Learning clásico, donde estaba ese etiquetado que contaba de la segunda generación, esa clasificación de adjetivos de la primera, pero al mismo tiempo trabajan en combinación pues, con redes neuronales y con transformers que permiten comprender pues, esa profundidad del lenguaje. Esta combinación ofrece un equilibrio entre la precisión, la comprensión del lenguaje, el rigor psicológico y marca el camino hacia encontrar modelos que puedan evaluar la personalidad de una manera realmente robusta y científica. Y en este punto es justo donde se sitúa el asistente de inteligencia artificial para la evaluación de competencias socioemocionales de HumanEye, que analizando un texto de entre 800 y 1000 palabras, un texto donde las personas pueden expresarse libremente sobre el tema que quieran, es capaz de hacer una evaluación objetiva que en apenas 3 segundos devuelve un informe con el resultado de 35 competencias socioemocionales y además incluye pues, pautas de desarrollo para las áreas de mejora y ámbitos de aplicabilidad para las áreas destacadas. Esto es un poco el contexto o la situación en la que hemos estado hasta ahora y ahora voy a dar la palabra a María Beunza para que cuente un poco pues, cómo se ha estado utilizando y bueno, pues, algunos ejemplos de caso de uso que creo que son pertinentes y que pueden ayudar a dar una visión más amplia de cómo se utilizan estos modelos. María, cuando quieras. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, como ha explicado Beatriz, la ventaja de estas herramientas es la inmediatez, es la fiabilidad y es la objetividad. Y también ha explicado cómo la OCDE ha fundamentado en un modelo de personalidad que es el de los cinco grandes, es el de más evidencia científica universal, en multicultura, multiedad, y es el que ha utilizado la OCDE para su marco de competencias socioemocionales, lo cual le da una transversalidad y una internacionalización interesante, ¿no? En términos de estandarización. Y como esto es ASCUN y es la Asociación de Universidades, os hemos traído ejemplos de entidades que están empleando estas herramientas bueno, pues para trabajar en muy diferentes casos de uso. Voy a ser breve porque tenemos poquitos minutos, pero creo que es relevante y además tenemos dos testimonios muy importantes de sus protagonistas a los que daré paso a continuación. Bueno, este es un ejemplo. La Red WIN trabaja con innovación y emprendimiento femenino, con el impacto en los ecosistemas de innovación, ciencia, tecnología y empresa, y entonces ha trabajado en estudios sobre el perfil de innovación y emprendimiento con 6 universidades en Iberoamérica y además, pues a raíz de esos estudios, la propia universidad comprendió que esta era una herramienta útil para valorar a su profesorado y a su alumnado, ¿no? Para cruzarlo también con el desempeño académico, para trabajar en bienestar, para realizar estudios de investigación a partir de los perfiles y de los patrones. Así que, bueno, pues es un ejemplo de cómo se utiliza con profesorado y también con alumnado. Bea, te voy a ir pidiendo que des paso, por favor, a la siguiente. ¿Paso esta? Sí, por favor. Eso es. Este es otro ejemplo. Esta es una universidad argentina que pertenece a un gran grupo educativo y junto a un gobierno, a otra universidad pública y a una empresa tecnológica ha creado un programa por el que van a formar a personas que no han tenido acceso a la universidad para los nuevos empleos tecnológicos, ¿no? Ya sea inteligencia artificial, ciberseguridad, marketing digital, en fin, empleos vinculados a la transformación digital. Y entonces han incorporado estas herramientas
herramientas en todo el proceso de inscripción. Su compromiso es formar a 10.000 personas como mínimo y de esta manera pueden valorar sus soft skills, vamos a llamarle soft skill, aunque sea poco purista, y ofrecerles un informe que les va a ayudar en su empleabilidad y en su itinerario de formación. Vea, porfa. Bueno, estos son casos que os traemos y voy a ser breve, insisto, son casos de universidades españolas. Ahí os he puesto, creo que se ve regular a Francesc Pujol porque él es una gran referencia en cómo introducir la inteligencia artificial, en este caso la generativa, no el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que Beatriz también ha explicado, ¿no? Con las herramientas que empleamos en Gemini. Pero él es una referencia a quien nos recomendamos seguir, es un profesor de la Universidad de Navarra y todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y toda esa transformación pedagógica que nos reta a hacer la inteligencia artificial, la está empleando, ¿no? Así que, bueno, ha elaborado guías que comparte gratuitamente, tienen también su propio programa en la universidad para formar a todos sus docentes y os recomiendo que trabajéis bueno, en perseguirle un poquito y en ver lo que propone. Por otro lado, bueno, pues la Universidad de La Rioja, que veis aquí en a la derecha, en azul, no, en rojo, es un programa que trabajaron para la empleabilidad, que consistía en medir al inicio de los estudios las competencias socioemocionales, desarrollar itinerarios formativos para esas competencias y al final, cuando ya se han graduado, esto es para todos los grados porque parte del área de empleabilidad, al final valoraban de nuevo para acreditar con microcredenciales estas competencias. En el camino, y es un caso interesante, en el camino, como tenían un asesoramiento individual, los alumnos encontraron que bueno, pues las personas podían tener un grado de regulación o de ansiedad o, en fin, o de baja tolerancia al estrés y con esas personas, en España sabéis que es obligatorio el servicio de salud mental en las universidades, con esas personas se ofrecieron el vehiculizarles a ese área y efectivamente aceptaron, con lo cual, bueno, pues este programa terminó enfocado en empleabilidad y a la vez siendo un mecanismo de prevención para el bienestar. Por otro lado, veis la Universidad de Navarra, la Innovation Factory, en su programa de innovación y emprendimiento que es transversal a todos los grados. Lo que hacen es valorar estas competencias socioemocionales con un perfil de emprendimiento. Al ser varias, las podemos agrupar de diferentes maneras en función de la evidencia científica y de los grupos de expertos. Y una vez disponen de su informe con sus pautas, primero tienen un plan de acción, pero también el profesorado puede acompañarles mucho mejor en el desarrollo de su perfil para emprender. Vea, por favor. Muchas gracias. Bueno, algunas universidades colombianas y hoy vamos a tener la fortuna de contar con Andrés de La Sabana que os va a exponer su caso específico, ¿no? Esto dentro del marco EULA, que es un marco Europa, Latinoamérica, Caribe, llevamos a cabo procesos de innovación abierta de la mano del IES, en este caso, como sabéis, es una escuela de negocios reconocida mundialmente y bueno, están haciendo proyectos pilotos específicos vinculados a la empleabilidad y el emprendimiento, ¿no? Con su alumnado en este caso. Vea, si pasas a la siguiente. Por favor, la presentación no. Ah, ¿no la ve nadie? Sí, no sé, Edgar tiene Cambiando. Y Ah, una ok, ¿Cero? dificultad. Ok. Sí, se ve perfecto. Vale, vale, será algo de tu pantalla, Edgar. Bueno, con esto he prometido brevedad y creo que he cumplido. Con esto voy a dar paso al profesor Andrés Mejía, que dirige maestrías de innovación y de gerencia estratégica en la Universidad de La Sabana. Y no solo eso, es un gran investigador, es un gran innovador en la pedagogía y en el contacto y en la transferencia con empresas y con todo el ecosistema. Así que, Andrés, por favor, si nos quieres trasladar cómo estáis trabajando vosotros con la IA en la Sabana, adelante. Vale, muy buenos días a todos. Bueno, es un gusto poder estar acá. Estuve dando una mirada al estudio del panorama de la IA en las universidades
Me pareció muy interesante ver que para que todo esto funcione debe existir un poco esa, digamos, esa arquitectura para, digamos, de gobernanza y demás para que pueda desarrollarse. Si me permiten un segundo acá, les comparto un par de cositas. Este, esta, a ver, segundo acá. Vea, yo creo que puedes ¿Sí? dejar de... ¿Ahí se ve? Ok. Sí se ve. Sí. Bueno. Perfecto. Entonces, es importante, la Universidad de La Sabana en nuestro, digamos, plan estratégico denominado Expedición Unisabana Universidad de Tercera Generación, ese es el U3G. Nosotros tenemos una serie de, digamos, de soportes estratégicos para que la IA pueda desarrollarse en los diferentes frentes. Y entonces allí podemos ver cómo desde nuestra visión común, incluso estamos hablando de desarrollar una universidad humanista y de impacto en la era digital, cómo marcamos nuestra ventaja competitiva y cómo dentro de esto hay una serie de prioridades estratégicas que tenemos que son cinco, como es el portafolio ágil, la investigación de universidad de tercera generación, aprendizaje en Unisabana, ciudadanía inspiradora, organización innovadora. Y estas prioridades, sobre ellas es que vamos montando los diferentes proyectos de toda la universidad. Cuando trabajamos temas de inteligencia artificial, podemos ver que montado dentro de estas prioridades aparecen algunos ejemplos, un poquito el despliegue de esas prioridades. Por ejemplo, desarrollo de programas en temas de inteligencia artificial. Allí tenemos ya 25 programas de pregrado, de especialización, maestría, doctorado, donde se resaltan programas, por ejemplo, como el del pregrado de ciencia de datos, las maestrías en analítica aplicada, en inteligencia artificial, en gerencia de la innovación, o el doctorado en inteligencia artificial. Este, por ejemplo, es un desarrollo que va montado en portafolio ágil como prioridad. En otra prioridad como es ese mismo que tiene que ver con portafolio ágil y ciudadanía inspiradora. Entonces aparece este proyecto que se llama el proyecto Symphony, que es un ecosistema promotor de competencias para el trabajo y la empleabilidad, y es en este modelo Symphony en este proyecto Symphony en donde nos encaja todo lo que estamos desarrollando con Human AI porque nos permite una inteligencia artificial que pueda uno medir esas habilidades socioemocionales de los estudiantes dentro de el desarrollo en sus programas e incluso más allá, cuando empiezan a ser alumnos, es decir, egresados, que nos ha gustado mucho de Human AI y este piloto que hemos estado haciendo en el marco del proyecto EULAC, que no solamente puede uno medir las competencias de los estudiantes, sino también le proporciona a uno ideas de qué se puede hacer a futuro, cómo puedo mejorar, cómo lo puedo proyectar para cada estudiante y para nosotros como universidad, pues para rediseñar, por ejemplo, todo nuestro programa de asesoría académica, desarrollar nuevos programas, ajustar los programas y demás. Un par de ejemplos. No solamente trabajamos estos prioridades estratégicas, sino que también hablamos de comportamientos ganadores en vez de valores y demás, lo hemos llamado comportamientos ganadores. Y hay unos muy interesantes como el de apasionados por el aprendizaje, co-construir futuro, soñar en grande, servir más y mejor, inspirar haciendo. Abrazamos la tecnología y comprometidos con la sostenibilidad. Y un ejemplo muy interesante es que, por ejemplo, desde ese de abrazamos la tecnología, entonces dentro de toda esta estrategia de mover la inteligencia artificial en la universidad, movemos varias iniciativas para promover y meter en las personas, meterlas en la cultura. Y entonces tenemos esas iniciativas que incluso se manejan desde biblioteca, que hemos transformado todo el concepto de biblioteca, presentando talleres, clubes y espacios para que la gente se pueda formar en este tipo de temas. Bueno, eso era un ejemplo y adicionalmente pues decirles que también en la prioridad de organización innovadora pues tenemos todo lo que es inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a analítica avanzada y también, por ejemplo, a todo lo que es automatización de procesos en diferentes frentes administrativos y académicos y en todo el mundo de la
digamos, de la investigación. Muchísimas gracias, Andrés. Es apasionante. Me encanta lo de la universidad de tercera generación. Somos gemelitos, ¿no? En la generación en la que estamos. Gracias, Andrés. Supongo que luego va a haber un turno de preguntas, como bien ha dicho Ángela. Y a continuación doy paso a Eliana García. Eliana es bueno, una gran headhunter especializada en el sector educativo, en las personas de alto nivel, pero además ha tenido una extensa trayectoria dentro de las universidades en todo lo vinculado al talento, a la estrategia, con lo cual conoce muy bien, ¿no? Los dolores de la universidad y más en estos tiempos de IA. Eliana, tu turno. Un placer. Gracias, María. Gracias a todos. La verdad, me has dejado para el final porque soy la más terrenal, ¿no? Estamos hablando No, porque eres la que de más grandes sabe cómo están de preocupadas las universidades hay con la dolor, hay estrategia. dolor. Confirmo que hay dolor. Me pedíais que trajera un caso de usabilidad, ¿no? O mi realidad de usabilidad de ella, que yo creo que tiene distintos factores y distintos parámetros. El esencial, que lo ha contado Beatriz también, sobre todo, es el medir con más agilidad, con menos sesgo y con más calidad. Pero bueno, yo llevo 16 años trabajando por y para el sector educativo. He tenido la suerte os he ido escuchando a todos y de ver los distintos prismas. O sea, hoy tengo la oportunidad de trabajar con ese nivel directivo de distintas instituciones educativas, además fundamentalmente en educación superior, en higher education, pero también trabajo en las distintas etapas. Trabajo mucho en primaria, secundaria o K12, en vocational training, en educación continua. Entonces, tengo la suerte de cruzar preocupación, necesidad, talento y planes que veo que cada vez son más democráticos y globales y que son más una necesidad. Por introducirme yo un pelín más, deciros que llevo esos 16 años trabajando por y para este sector, siempre vinculada al mundo del talento y a la experiencia del estudiante. 5 años con mi propia compañía boutique, que como bien señalaba María, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar con esos líderes que están preocupados por varios factores, ¿no? Por un contexto muy regulado, muy competitivo, que se ensancha, que tenemos que ser muy ágiles, que los modelos pedagógicos cambian, que el perfil del estudiante es lo más diverso y cómo conseguimos no solo que aprenda, sino también garantizar una experiencia más a medida. Pero sobre todo en cómo tener el talento adecuado para liderar ese cambio, ¿no? Para seguir siendo los visionarios y sobre todo esas organizaciones que acaban trabajando en la formación de los líderes del futuro y para eso tenemos que ser early adopters, o sea, no nos vale acompañar, sino que tenemos que adelantarnos y que traer esa IA o esa tecnología o ese cambio a nuestro día a día para poder mentorizar. Tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que la preocupación real por cómo integrar la IA está en toda la cadena de valor, ¿no, María? O sea, no solo es en los procesos de gestión interna, que también lo decía Andrés, son los procesos de aprendizaje, que también lo señalaba Andrés, de orientación, que lo señalaban desde Human Eye, tanto del estudiante como del empleado. Me va a tocar a mí meterme en ese otro plano, ¿no? Que lo hemos tocado un poco menos. Pero también es importantísima la IA en los procesos de negocio, en la eficiencia operativa, en la deslocalización de las operaciones y en la adaptación a una diversidad creciente de esos perfiles de estudiante, ¿no? Las instituciones saben que si quieren seguir siendo relevantes deben usar la IA para personalizar al máximo todos los modelos de aprendizaje y sobre todo responder a un alumno que cada vez es más global, más digital y más exigente, que creo que eso se nos olvida. eh, yo creo que la IA está también en la forma de comunicarse de las instituciones educativas. Yo creo que yo que trabajo con ese nivel C, no solo de gestión académica, sino de negocio, ya no existe una estrategia de atracción o captación o un SEO, como lo queramos llamar más técnicamente, que no trabaje con ese posicionamiento a través de inteligencia artificial. El mercado es más competitivo, la atención del propio estudiante es más volátil y todo esto ocurre mientras intentamos atraer, desarrollar talento, un talento que además os digo, con ese ensanchamiento de la educación, la educación para mí no cambia, evoluciona y para mí aparte de que se transforma, se ensancha, es ilimitada, ¿no? Y vuelvo otra vez a las personas que componemos las instituciones educativas, que es mi gran core, diría. Y
también percibimos que cada vez es más escaso el talento en un sector que está creciendo a gran velocidad y que exige nuevas competencias y que hasta ahora no hemos sabido medir, desarrollar, acompañar. Por eso es tan esencial en este contexto la inteligencia artificial. Para mí, de conclusión, aunque os pueda contar mi caso de usabilidad, que no sé, María, si me da tiempo o no, porque es en todo, pero para mí En la dos IA no es... minutos, en 2 minutos te da tiempo, Eliana, te da tiempo en 2 minutos que luego creo que Ángela va a Vale, vale, dirigir y las preguntas. prefiero responder, pero sobre todo para mí es una realidad, no es una moda. Es que hay gente que todavía piensa que nos va a caer un meteorito, María. O sea, es un acelerador. Hay gente que le tiene miedo. ¿Y qué va a pasar con el empleo? A mí me hace exponencial. En mi trabajo me permite sostener un crecimiento, tomar decisiones con rigor, acompañar mejor a las personas. Y aquí hablo de estudiante, de empleado, de dirección, de todo, ¿no? Eh, ¿Cómo me resuelve en 2 segundos en mi operación diaria la IA? Es eficiencia y alcance. Me permite conceptualizar en proyectos que yo no había hecho antes, genera esqueletos, ideas, me amplía mi capacidad y mi solvencia para abordar proyectos, me genera documentos críticos con muchísima más agilidad y precisión. Antes tardaba horas, ¿no? Me genera incluso herramientas de mi trabajo diario, job descriptions, comparación de evaluaciones. Eh, Vuelvo a decir, no me reemplaza, me ha hecho multiplicar mi impacto. Y como herramienta para evaluación, que sabéis que llevo ya mucho tiempo con vosotros, Humana, y os adoro, y además os respeto profundamente, más que adoración, para mí el gran problema está en el sesgo humano, y lo ha explicado fenomenal Beatriz, es la evaluación para mí predictiva o con una predictividad mayor de las que existen en el mercado, que sigo combinándolas, ¿vale? Cuando pensamos en talento, en desarrollo, no dejamos de poner nuestro sesgo cuando somos rectores, decanos, directores generales, vicerrectores y decidimos quién es nuestro talento. No solemos ser, o sea, tenemos un sesgo muy peligroso y humano porque buscamos minillos, ¿no? Y la diversidad real y confundimos el confort de a quién gestionamos bien o quién tiene un buen performance con lo que es de verdad talento y lo que necesita nuestra organización. Y para mí la IA es un aliado. Analiza matrices, comportamientos, competencias, compara, evidencia sin sesgos. Para mí eh, es esencial. La IA no es un plus, es un higiénico. Mete caña, María. El riesgo Muchas es no gracias. usarla. El riesgo es no usarla. Sí, efectivamente. Gracias, Eliana, gracias, Andrés, gracias, Beatriz. Yo creo que, Ángela, he visto que hay por ahí un montón de preguntas, pero tenemos que ser escrupulosos con el tiempo, ¿verdad? No sé si todas serán de respuesta breve. Creo que te va a tocar priorizar, Ángela. Bueno, realmente, María, tenemos dos preguntas. Primero, Ajá. pues muchísimas gracias por esos aportes tan interesantes que nos han compartido. Y quisiera como comentar, a propósito que lo mencionó también Andrés, en relación con el estudio que desarrollamos desde ASCUN, el de Panorama de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior Colombiana. Uno de Ujú. los hallazgos más recurrentes que tuvimos fue que, pues además del interés por adaptar las herramientas de inteligencia artificial, las instituciones están buscando comprender mejor la manera en la que estas tecnologías pueden apoyar, sin reemplazar la dimensión humana, los procesos fundamentales como la formación integral, la evaluación, el acompañamiento a los docentes, a los estudiantes. Entonces veo que en esa línea, pues las preguntas que tenemos en el chat, pues están como muy relacionadas. Por ejemplo, Beatriz Grisales nos pregunta cómo puede articularse el desarrollo de las strong skills dentro del currículo de pregrado. Y además, cómo pueden las instituciones medirlas de manera efectiva en función de los perfiles profesionales que exige el contexto actual. No sé si te hago las dos preguntas de una vez, con eso vamos haciendo como una sola respuesta. Marlene Baldovino nos pregunta, nos pasa una inquietud que toca un tema muy profundo que está en el centro de las discusiones actuales sobre evaluación y tecnología. Ella nos Ujú. pregunta cómo es posible controlar el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de evaluación, teniendo en cuenta que la evaluación es un constructo complejo y esencialmente humano. Les cedo la palabra para poder dar respuesta a estas preguntas.
Ok, dame un permiso, Beatriz Abad, para que puedas responder, si te parece tú, a la segunda. En cuanto a la primera, supongo que las strong skills son otra forma de llamar a las soft skills, a las habilidades para la vida, a las socioemocionales. ¿Se está refiriendo a eso? Si es posible que nos lo aclare en el chat. Mientras tanto, os cuento que el término soft skill, ok, el término soft skill viene del ejército americano y distinguieron, esto lo explica muy bien, os recomiendo leer Potencial Oculto de Adam Grant, uno de los grandes psicólogos de nuestro siglo, que supongo conocéis, y entonces diferenciaban las soft de las hard eran las que tenían que ver con hierros, es decir, tanques y armas, y las soft eran todas las que eran críticas para ganar la guerra, con lo cual de soft, como veis, no tienen nada ni siquiera de cuando se ideó el nombre. Entonces, ¿cómo se puede incorporar? Bueno, pues en Europa se trabaja con el Plan Bolonia y es cierto que todo el mundo es muy consciente de la importancia, pero no se trabajan de manera sistémica hibridada, ¿no? Las metodologías pedagógicas, ahora ya se habla de eutagogía y autogestión del aprendizaje. Estos son términos del TEC de Monterrey, donde estoy ahora mismo. Y entonces realmente las metodologías pueden ayudar mucho al desarrollo de esas competencias. Otra cosa es cómo se integran en las currícula, que es lo que has trasladado. Nosotros en Humaneye lo que hemos hecho es, además de evaluar para que se disponga de los datos, lo que hemos hecho es generar un asistente que recomienda, en base a evidencia científica, intervenciones especializadas dentro de cualquier ámbito temático. Y entonces trabajamos tanto con personas que están en soldadura, en servicios de empleo público, como con profesores de medicina de quinto año, ¿no? Que lo que están haciendo es, dentro de su área temática, incluir esas competencias que quieren trabajar, y les ofrece una serie de sesiones y de dinámicas para que dentro de su ámbito, vamos a llamarle técnico, puedan trabajar esas competencias con pasos, con ejemplos, con recursos, con formas de evaluarlas. Entonces, esto es algo que se va a hacer, yo os diría que gradualmente, porque es verdad que todos sabemos que es importante, y a veces cuando hacemos yo soy profe, ¿no? Cuando hacemos la programación, ¿qué competencias vamos a desarrollar? Yo diría, ¿cuánto? ¿Cómo lo sabes? ¿No? Muchas veces es una carta a los reyes, ¿no? Entonces, realmente el hecho de poder medirlas inicial y finalmente, de poder trabajar con metodologías activas y otro tipo de fórmulas, y tener programas transversales, a mí me parece maravilloso lo que nos ha trasladado Andrés, ¿no? Em, Creo que es la forma en que terminaremos trabajando. Y creo también que ese gran reto de las microcredenciales es el que nos va a ayudar a acreditarlas, ¿no? En base no solo a una formación, vamos a decir, más teórica, sino a una serie de metodologías y a una serie de mediciones. Yo creo que por ahí van a terminar yendo los tiros, ¿no? Como decimos en España. En cuanto a la evaluación, Beatriz, como proceso eminentemente humano, y en esto sí que quiero poner la venda antes que la herida, ¿no? Una herramienta de evaluación jamás sustituye a un humano, sino que complementa, y lo ha dicho Eliana, otro tipo de cuestiones, ¿no? Otra cosa es que los instrumentos antiguos tengan por definición muchos más sesgos, pero el humano en el loop, que es el otro gran tema de la IA, creo que, vamos, nosotros trabajamos con una IA ética y jamás eliminaremos al humano del proceso, ¿no? Bea, no sé si quieres complementar. Bueno, sí, por aclarar, porque bueno, quizá las personas que nos están escuchando no conocen el funcionamiento en profundidad de cómo es la herramienta, y creo que es de mucho interés que quede claro que, por ejemplo, en HumanEye el humano juega un papel esencial a la hora en este proceso de evaluación, porque las personas no se autoevalúan, o sea, no hay la posibilidad de que alguien acceda al sistema y se haga su propia evaluación y obtenga su propio informe, sino que hay un mediador, que en este caso de la academia pues serán los docentes o serán los gestores pues no sé, los orientadores, o depende de cada organización. Siempre va a haber una persona o un equipo de personas que son los responsables de esa gestión de la información, es decir, esos van a recoger los datos, van a obtener los informes, van a supervisar que tanto el input con el que se genera ese informe, es decir, que esos textos que alimentan al algoritmo sean correctos, como al mismo tiempo ver en qué medida esos
informes que arroja el sistema representan en verdad a las personas que estamos evaluando, que era un poco, por ejemplo, lo que decía Eliana. Sé que la evaluación es objetiva, pero ¿por qué lo sabe? Pues porque la está viendo. Dice, combino a veces diferentes instrumentos de medición. Pues está muy bien, porque así también puedes comparar y tener diferentes perspectivas. Pero quiero decir que ni esta IA, ni yo creo que ninguna, tienen, como decíamos, como hemos repetido muchas veces, este rol de sustituir, sino de aportar información para que la toma de decisiones durante el proceso de evaluación sea lo más informada posible, ¿vale? Entonces, creo que este es creo que uno de los elementos más diferenciadores de cara a todo lo que está relacionado con el proceso de evaluación, no solo de las competencias socioemocionales, sino de toda la evaluación formativa que pasa a lo largo de un proceso de formación en cualquier institución. No sé si con esto contestamos a la pregunta o lo hemos liado más y necesitan hacer otra pregunta. No sé cómo lo hemos hecho. Creo que está muy claro. Una última pregunta que nos dejan aquí en el chat. Sandra Nieto nos pregunta si se lee, escribe e investiga con inteligencia artificial y se evalúa con inteligencia artificial. ¿Cómo dialogar, conocer y medir capacidades socioemocionales si las personas están mediadas por la IA? ¿Cómo medir mediadas? No, no entiendo qué significa que una persona esté mediada por la IA. Me vais a disculpar, pero no entiendo la pregunta. No sé, Sandra, si quieres abrir tu Sandra, micrófono para ampliar un poco esta inquietud que estás transmitiendo. por favor, sí. Yo supongo que se está refiriendo a que los textos se generen a través de IA, pero no me queda muy claro si este es el enfoque, que es una posibilidad, pero vamos a esperar para aclarar las dudas. Ok. No la veo que esté habilitando. No sé si tal vez se desconectó. Caramba, caramba. Nada, Bueno, bueno, yo creo que nos eh, pueden contactar para continuar el debate y hacernos todas las preguntas que proceda. Faltaría más. Aquí está Angélica, ¿no? eso les iba a Yo creo, comentar. Nosotros vamos a yo enviarles la presentación en la cual estarán todos los datos de contacto también. Angélica, ¿querías decir algo? sí, Cuéntame. de pronto ayudar un poquito con la pregunta que lo que yo entiendo de pronto de la pregunta que formulan es si abrimos el espacio a la IA, que lo estamos haciendo, digamos, de manera progresiva en el proceso de formación, ¿cómo le evaluamos a la persona que hace la entrega o que hace su ejercicio de aprendizaje a través con apoyo de inteligencia artificial, esas competencias socioemocionales? Entonces, creería yo que va más por el lado de cómo le evaluamos a la persona que efectivamente él esté usando la herramienta, pero al mismo tiempo incorporando esos principios éticos de uso responsable de inteligencia artificial. Por ejemplo, que me haga una entrega en donde se pueda evidenciar que la persona hizo un ejercicio de control, que con los prompts adicionales pudo decirle a la IA, ajusta esto, corrige esto, ten en cuenta tal cosa, de pronto que no se quede de primerazo con la respuesta que nos entrega la IA, que no haga ese ejercicio crítico del resultado que de la IA le está generando. Entonces creo que la pregunta va más asociada a si yo estoy utilizando la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por supuesto en el proceso de evaluación también, Ujú. qué criterios deberíamos tener o qué instrumentos o qué componentes agregaríamos para poder hacer también esa evaluación de la competencia socioemocional, que obviamente la IA va a estar muy ajena a eso. Ahí ya va a ser ese aporte que el ser humano en su ejercicio de control y los demás principios éticos que tenemos para uso responsable de la IA vendría a integrar en su proceso de aprendizaje. Creería yo, ahí haciendo de pronto hay Ok. algunas Gracias, elocuciones. Angélica. Yo creo que has dado parte de la respuesta en la propia pregunta, ¿no? En el uso de la IA generativa dentro de los procesos educativos hay que formar a las personas para que le usen de una manera ética y crítica. De acuerdo. Yo obligo a mis alumnos a utilizar la IA generativa en este caso y Uh les -huh. pido que me escriban los prompts, que me escriban la respuesta que les ha dado la que usen y que me escriban su propia respuesta, ¿no? Matizando y concretando. Y además les obligo a utilizar la IA en procesos de generación de ideas, de purgado, de establecimiento de alternativas.
Y hay momentos en que lo tienen que trabajar sin ordenador, por supuesto, y aportar a partir de ahí, presentar. Y también hay que cambiar los mecanismos de evaluación. Si la evaluación es únicamente entrégame un trabajo sobre un tema X, pues hombre, ahí tienes muchas posibilidades de que todo sea muy guía, ¿no? Pero en eso, esto supone una carga importante para los profes, hay que saberlo, pero supone también una transformación de nuestra forma de enseñar, de colaborar, de acompañar y de evaluar. En cuanto a la medición de competencias socioemocionales con un texto, nosotros tenemos diferentes formas de plantear el que se capture ese texto, ¿no? Y son normalmente preguntas abiertas que puede plantear cada institución, en que la respuesta no tiene mucho sentido preguntársela a un chat GPT porque es una perspectiva personal, ¿no? Y si además se hace de forma síncrona con el alumnado en una sala, por ejemplo, tenemos la garantía de que vamos a obtener ese texto con relativa rapidez. Me vais a disculpar, pero yo me estoy yendo en este momento. Ángela, creo que os lo avisé y tengo Así es, un así coche es. esperándome porque tengo ahora una sesión presencial. Por favor, a vuestra disposición, reitero el agradecimiento a Ángela, Beatriz, Andrés, Eliana. Y, por favor, sigamos con este debate que es apasionante, ¿no? Muchísimas gracias, María. Claro que sí. Gracias. Adiós. Ah, María, gracias. Beatriz, ¿quieres cerrar rápidamente ya la Eh, sesión? Eh, bueno, es un poco como qué sorpresa. Bueno, no, simplemente pues agradecer a todos por esta oportunidad, por este diálogo. Creo que ha servido para quizá de alguna forma poder enriquecer las perspectivas, poder dar ideas sobre, bueno, pues sobre algunos diferentes formas de utilizar la IA, que como siempre esta semana lo contaba en otra conferencia que hace unos meses estaba en un panel sobre uso ético y responsable de la IA y había en Puerto Rico con Coemis y había uno de los panelistas de los que éramos 4 conferencistas y entonces uno cerró su conferencia diciendo yo me opongo a la IA. Y a mí se me quedó la cara así como que, oh, wow, qué sorpresa. Obviamente pues no lo pude decir en voz alta porque era de poca cortesía, pero dije, pues tampoco te están preguntando, quiero decir. Esto es una realidad, creo que es muy válido que vayamos asumiendo que la IA ha venido para quedarse y creo que en la medida que seamos capaces de abrir nuestra mente, de plantear nuestras dudas porque son válidas, es todo lo desconocido genera miedo y creo que espacios como este que nos abren al diálogo, que nos abren a poder formarnos y a poder plantear todas las inquietudes y a poder aprender cómo nos suma, como decía Liana, me agrega valor en esto, Andrés también contaba en qué le agrega a sus procesos institucionales. Creo que simplemente es darte la oportunidad de conocer algo que no tenías y ver cómo te suma a ti. Es tan amplio el mundo de la IA que a cada uno le suma de una manera diferente y espacios como este donde puedes conocer cosas y donde tienes a diferentes personas que ya lo utilizan para ver cómo te puede agregar valor eso a ti. Creo que son espacios pues, sumamente enriquecedores. Así que agradezco mucho que se haya abierto este diálogo. Como dijo María, estamos encantados de seguir colaborando. Como dijo Ángela, tendrán nuestros contactos también para poder plantearnos preguntas que pudieran surgir en cualquier otro momento y pues muy agradecidos de compartir este momento de formación. Muchísimas gracias, ¿no? Y pues un especial agradecimiento, María, a Beatriz, a Andrés, a Eliana, eh, por la generosidad de sus aportes y por ayudarnos pues a mirar con profundidad y con claridad cómo avanzar en este proceso de medición y desarrollo de competencias que serán determinantes para la vida, para el aprendizaje, para el trabajo, la vinculación laboral en esta era de la inteligencia artificial. Eh, bueno, pues este tipo de conversaciones nos recuerdan que la tecnología tiene sentido cuando nos permite fortalecer lo más humano, que son los temas de creatividad, el juicio, la empatía, la capacidad de crecer juntos. Desde Ascun y desde el programa Retos seguiremos pues promoviendo estos espacios de reflexión y aprendizaje colectivo, siempre con esa convicción de que el sector avanza pues cuando podemos estar en comunidad y cuando podemos compartir en espacios como estos. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos.
Un Gracias. abrazo. Muy Buenas amables. tardes. Gracias. Hasta luego. Placer. Muchas gracias.